este tema es muy amplio. Voy a tratar de darles algunos ejemplos sobre la marcha y me encanta la diversidad del grupo de ustedes, que hay diferentes prácticas, pero lo que nos une a todos es la parte de comunicación. Así que buenos días desde Miami. Esta presentación se la voy a enviar a su profesora para que la tengan y por favor tomen en cuenta mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, vienen a Miami y quieren ver la escuela, lo que se les ofrezca, estoy aquí a sus órdenes. Su profesora ya les dio un poco de mi contexto profesional. Me voy a presentar formalmente. Mi nombre es Grisel de los Reyes. Ahí me tienen con otro tipo de recorte. Ahora tengo el pelo más largo. Yo soy profesora, o sea, este es mi título, mis títulos oficiales. Tengo una parte académica, tengo una parte administrativa. La parte académica es que este es mi título, soy profesora aquí en Florida International University o FIU, como nosotros les decimos. Y aparte de ser profesora, también soy directora de una maestría muy única, que es una maestría específicamente para creativos en el área de comunicación, específicamente en publicidad. Y esa creatividad incluye a los que escriben el copy, ¿no? Los escritores, los que son más visuales o los directores de arte y los estrategas, incluyendo la parte de redes sociales. Entonces, esas son las 4 especialidades. Pero digo esto, y también, por cierto, tenemos un arreglo con lo que se considera la mejor escuela publicitaria a nivel mundial, que se llama Mad School of Ideas. Tienen como 16 escuelas en todas partes del mundo. Esto para mí en el ámbito profesional es muy importante porque a veces lo que nos pasa a nosotros los que somos académicos es que muchas veces perdemos el toque con el mundo real porque nos sumimos mucho en la parte académica y enseñar y todo esto, a menos que estemos en un ámbito investigativo como la profesora que estuvo antes de mí. Ella está con las manos en el mercado porque está haciendo, por cierto, es una de las cosas que más me gusta hacer, es la parte investigativa y sobre todo la cualitativa, como ella estaba diciendo, porque sí, la parte cuantitativa te da los porcentajes, te da, o sea, te da los números, ¿no? Pero la parte cualitativa te da el contexto, vas más profundo, para mí, bueno, unir las dos cosas es muy rico, pero la parte cualitativa para mí es la más que disfruto, hablar con la gente. Una de las cosas que yo hago fuera de estas cosas que hago con la universidad es que también hago estudios de investigación para diferentes clientes. Entonces yo estoy en una posición muy envidiable en el sentido de que escojo con el cliente que quiero trabajar porque tengo el plato muy lleno con la universidad. Entonces, volviendo a por qué digo todo esto, sobre todo el programa que manejo, porque la escuela con la cual tenemos este arreglo es una escuela práctica a nivel universitaria y todos los instructores de ello vienen de agencias de publicidad o de clientes como Google, Apple y todas las agencias grandes. Entonces, al estar expuesta yo personalmente a sus instructores, su currículo, porque manejo este programa, de verdad que enriquece mis conocimientos y mi experiencia exponencialmente. Entonces, es una combinación entre las cosas que he hecho, lo que estoy haciendo y a lo que estoy expuesta. Entonces, por cierto, si tienen alguna pregunta, por favor, me preguntan, ¿no? Eh, el tipo de clases que yo doy aquí en la universidad se resume mucho, aparte de la parte de medios, porque gran parte de mi carrera, como dijo su profesora,
está en los medios. O sea, yo empecé mi carrera, hice un internado, una pasantía, como dicen ustedes, en Coca-Cola cuando tendría como 21 años, empezando mi master's. Y ahí hice una investigación bien interesante, que fue lo que me pusieron a hacer en ese momento, pero me dio me sumergí inmediatamente en una marca global y cómo esa marca global respeta las culturas, o sea, mantiene una globalidad, ¿no? Porque hay unos elementos de la publicidad que es lo que definen una marca. Pero como Coca-Cola en este caso respetaba la cultura, y de hecho esa fue mi tesis de maestría, fue como Coca-Cola respeta las culturas a pesar de que es una marca global. Esa fue mi tesis completa. Entonces, el tipo de clases que yo doy aquí en la universidad tienen que ver mucho, interesantemente, enseñándole a creativos la parte estratégica, que no es solamente crear, no es solamente escribir, no es solamente diseñar, es cómo uno entiende las audiencias y de ahí puede entonces llegar a la parte creativa. Entonces, este slide que tienen aquí, perdonen, voy a estar mucho hablando Spanglish, ¿no? Porque mis clases son en inglés y muchos de los términos los manejo mejor en inglés porque es lo que me sale más fácil cuando estoy dando clases. Pero este slide que ustedes ven aquí es lo que resume como yo entiendo el proceso creativo, como lo he vivido. Y la primera parte, y les voy a explicar este slide, porque de verdad esto para mí me permite dar un curso de 16 semanas, porque cada fase y cada documento y cada fase en el desarrollo de ese documento, que nosotros le decimos el brief, tiene unos procesos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un cliente, una compañía, una causa, yo sé que están trabajando en diferentes proyectos, lo primero que ustedes tienen que hacer es sumergirse en cuál es el análisis de la situación de esa compañía, es entenderlo todo, no solamente la compañía, la marca, la causa, sino la categoría, la competencia. Entonces, ¿en qué fase en ese pastel, ¿no? Porque cada compañía, cada categoría es como un pastel y cada marca tiene un pedazo de ese pastel. ¿Cuál es la situación de la categoría y del mercado? Y por cierto, todo lo que les estoy diciendo es de verdad un compendio de temas mucho más profundos y hay veces que son charlas de 2 y 3 horas, ¿no? Pero así es que entendemos esa situación, ¿no? Que es lo que se llama el client brief. Cuando yo doy mis clases acá, que trabajamos con clientes reales, por ejemplo, mi clase de maestría creativa, que es la que voy a dar ahora en unos minutos, estamos trabajando en la categoría de online dating. O sea, cuando ustedes quieren conseguir amistades o parejas y se van a estas aplicaciones a ver quién también se ha registrado. Esa es la categoría que estamos manejando y trabajando, y estamos trabajando directamente con la compañía global en esta categoría, con 3 de sus aplicaciones. Una de ellas es para el mercado latino aquí en los Estados Unidos, que es muy diverso, a pesar de que lo que nos une es el lenguaje, nos une ciertas características culturales, pero los peruanos, los puertorriqueños, los mexicanos, inclusive el mexicano y el mexicano americano, el puertorriqueño y el puertorriqueño que ha vivido aquí unos cuantos años, que ya se ha aculturado mucho más a la cultura americana versus alguien que es recién llegado.
todas esas diferencias culturales y en lo que yo también dediqué gran parte de mi carrera, todo eso hay que respetarlo. Entonces, volviendo al client brief, el client brief es un documento donde después que este cliente viene y te da toda el trasfondo de la marca, de la publicidad que han hecho, de lo que les ha funcionado y lo que no les ha funcionado, cuál es su audiencia, cuál es el tono de la comunicación, o sea, lo que se llama en el ambiente publicitario la Biblia de esa marca, ¿no? Le da uno como agencia o como profesional en el campo publicitario para que podamos entonces empezar a trabajar. Nos da todo ese trasfondo y esa situación, ese análisis de situación, y es lo que ven aquí en el azul, que se llama el client brief, o sea, entendiendo todo eso. Ven que de ahí empiezan una serie de pasos, porque después que uno entiende ese análisis de la compañía, uno entiende primero cuál es el objetivo de negocio, qué es lo que quieren hacer. Quieren subir el conocimiento de esa marca, en qué nivel está esa marca de conocimiento en el mercado, pero también hay unas barreras de entrada a la categoría. Entonces, ¿cuáles son esos verdaderos problemas? Y vuelvo y les digo, todo esto me encantaría poder darles ejemplos para ahondar un poco más el entendimiento, pero por ahora a lo mejor vuelvo, pero lo voy a mantener un poquito sobre la superficie. Entonces, hay un objetivo de negocio y después cuáles son las limitaciones de entrada, no solamente a la categoría, sino por qué no están apoyando esa causa, por qué no están comprando ese producto o comprándolo más, ¿no? Y entonces aquí todo esto, y por cierto, yo le digo a mis estudiantes, ¿por qué estos documentos existen? ¿Por qué existen el client brief, donde se vuelca todo ese conocimiento? Porque eso al equipo de trabajo le da un entendimiento a nivel equipo de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos entendiendo de lo que ese cliente nos ha dicho. Entonces, después que uno entiende el objetivo de negocio y cuáles son las limitaciones de entrada, de uso a la categoría o a la marca, aquí es que entramos a lo mejor en lo que esta charla se va a volcar, que es quién es el consumidor, quién es la audiencia. Y ahí es donde tenemos que entrar mucho más profundamente a entender ese consumidor, porque entender cuáles son sus limitaciones de entrada a la categoría, el uso, etcétera. Entonces, una vez uno entra en todo ese análisis y entendimiento, entonces que puede empezar a investigar, que es lo que estaba hablando, lo que logré cuando entré y oí a la profesora anterior, que ya estaba hablando del área investigativa. Solamente cuando uno tiene esa claridad, puede empezar a diseñar el estudio. Entonces ahí es donde entra este segundo documento que se llama el Research Brief, porque el Research Brief no solamente le enfoca las áreas de estudio, o sea, eso es antes de ni siquiera empezar a hacer la primera pregunta en una encuesta, ¿no? Antes de empezar a generar preguntas, ustedes empiezan a generar qué es lo que necesitamos investigar y quién es nuestra audiencia que va a representar la muestra para ese estudio de investigación. Y ahí uno empieza a decir, ok, son mujeres de tal edad a tal edad, que viven en esta región, que tienen estas características psicográficas o de comportamiento, que tienen X número de hijos, que compran este tipo de productos, etcétera, etcétera. Ustedes empiezan, agarran ese esqueleto, ¿no? Y ese esqueleto empiezan a llenarlo
para entender verdaderamente quién es esta audiencia. Y solamente así pueden, y todo eso, por cierto, se vuelca en este documento que se llama el Research Brief, que es lo que yo les enseño a mis estudiantes cómo desarrollarlo y hacerlo. Y solamente cuando haya ese consenso, no solamente del equipo de trabajo, sino que ese documento, y eso es lo que yo le enseño a mis estudiantes, se le envía al cliente después de tener una consulta inicial. El cliente dice, bueno, sí, en esto sí, o añade esto, o quita esto. Y entonces, una vez ese documento está aprobado, entonces uno puede empezar a desarrollar los instrumentos de investigación, que es el cuestionario cuantitativo a manera de encuesta y el cuestionario cualitativo a manera de guía de discusión. Y eso tiene que, entonces, uno lo suma a entonces empezar a reclutar la muestra, que es todos esos filtros que caracterizan esa audiencia, porque entonces tienen que ir a preguntarle a esa audiencia y esa audiencia, ese participante es reclutado en base a todos estos filtros que ustedes han establecido, porque es una muestra de la audiencia real. Y ahí pueden empezar el proceso de investigación y, como decía la profesora, entonces empezar a ver las áreas comunes, qué es lo que está saliendo, cuáles son los temas que están saliendo en ese proceso investigativo. Y yo lo llevo inclusive no solamente a las áreas comunes, sino aquellas tendencias que no necesariamente son las comunes, si son las que son el extremo. Yo miro las dos cosas, las áreas comunes y los extremos. Y entonces ahí uno empieza a depurar todo lo que es importante de toda esa parte investigativa, y solamente cuando uno tiene ese entendimiento de qué es lo que ha surgido en la investigación, pero cuál es la revelación, porque yo le digo, bueno, un dato es un dato, pero hay ciertos datos que son tan reveladores que es lo que les permite a ustedes anclar un mensaje que vaya a ser relevante esa audiencia. Y como sé que hay diferentes tipos de especialidades en este salón de clase, pues a lo mejor ese es el mensaje de relaciones públicas, ese es el mensaje en esa nota periodística, o ese es el mensaje publicitario, porque solamente cuando ustedes tocan esa fibra, ese nervio, con esa audiencia, es que ustedes y todos ustedes están en el negocio de cambiar comportamientos, cambiar percepciones. Para poder cambiar un comportamiento y una percepción no es fácil, por eso es que están estudiando lo que están estudiando por todo este número de años que están en la escuela, ¿no? Porque no es un proceso fácil, no es un proceso simple, es un proceso que, como yo le digo a mis estudiantes, es como tomar una cebolla y empezar a quitar capas en esa cebolla para llegar al centro, qué es lo que le importa a esa audiencia. Y solamente cuando uno puede depurar todo ese mar de datos y llegar a esa revelación, que es lo que yo le digo aquí abajo, el insight. Insight es una revelación. Entonces pueden empezar ustedes a componer un mensaje que sea relevante, como decía, y que toque el nervio. Y eso es el tercer brief, ¿no? Que también esto es lo que yo enseño en mi clase, que es lo que se llama el brief creativo. Ese brief creativo es lo que el estratega le pasa al equipo creativo para que ellos puedan crear, que no sea, que sea enfocado, pero que no le ponga muchas limitaciones a los creativos, porque ustedes saben que los creativos pues tienen las mentes abiertas y hay que dejarlos a ellos crear, pero uno tiene que darle los parámetros. Entonces, quería entrar un poco en la parte multicultural, que es y por cierto, el multiculturalismo, que lo tengo aquí en marketing, toma diferentes empaquetamientos, ¿no?
Pero esto es una definición de lo que es el multiculturalismo y es algo que yo he tenido que manejar mucho en mi carrera. O sea, yo empecé en lo que se llama el mercado general, como decía su profesora, con una agencia muy grande a nivel global que se llama J. Walter Thompson, aquí en Atlanta, en la oficina de Atlanta, porque me quedé en Atlanta porque Coca-Cola, la sede está en Atlanta. Y ahí empecé en lo que se llama el mercado general. El mercado general es todo el mundo, ¿no? Y los medios masivos como la televisión, en la radio, y eso era lo que yo me concentraba. Yo era negociadora de medios, veía todos los ratings, negociaba esos espacios publicitarios para los clientes que teníamos, que eran clientes muy grandes, y de ahí pues negociaba, ponía el comercial en esa programación y ese era mi trabajo. Pero después me fui a Los Ángeles y ahí trabajé en la estación de radio número 1. Pero en la estación de radio número 1, curiosamente, era una estación en español. Entonces, a pesar de que es Los Ángeles, la primera o segunda ciudad más grande en los Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles son las más grandes, pero era curioso que esa estación número 1 era formato en español, no era una estación americana. ¿Por qué? Porque el segmento más grande y la mayor concentración de latinos en los Estados Unidos está en Los Ángeles. Pero aquí está otro aspecto que complica un poco más la situación, que no solamente es el mercado y el segmento más grande de los Estados Unidos, pero la gran mayoría son mexicanos. Entonces, para mí, imagínense, yo vengo de Atlanta trabajando en el mercado general y entro en el mercado de Los Ángeles a trabajar por primera vez en un medio latino, y este medio latino, la gran mayoría de su audiencia es el mercado mexicano. O sea, habían otros segmentos. Entonces, eso me tiró en tuve que aprender este segmento vertiginosamente. Entonces, y eso me lanzó en la misma dirección en la carrera, pero en otra modalidad, porque ya entré en la parte multicultural y esto me forzó a tener que aprender qué es lo que nos hace latinos aquí en los Estados Unidos, qué es lo que nos une, la familia, el lenguaje. Pero si quieren el lenguaje, hay diferencias. O sea, los modismos puertorriqueños, los modismos peruanos, los modismos colombianos dentro del lenguaje en español son completamente diferentes. Y estos son áreas que hay que respetar. Entonces aquí tienen una definición de lo que es el multiculturalismo, que lo quiero leer rápidamente, porque esto se refiere a la convivencia de diferentes civilizaciones en el mismo espacio geográfico. Le hace, en mi caso, el mercado de los Estados Unidos y todos los hispanos que vivimos aquí, que por cierto somos la minoría número 1 en los Estados Unidos, más de 60 millones de latinoamericanos que vivimos aquí. Y el multiculturalismo es algo más que la suma de tradiciones culturales en este espacio geográfico. Esto implica una valoración positiva de nuestra diversidad humana y se podría decir que defiende tolerancia, respeto y convivencia entre todas estas culturas diferentes. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que nosotros, y en lo que respecta a los mensajes y el marketing, es que tenemos que respetar lenguaje, expresiones y modismo. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense, y les voy a dar algunos mensajes sobre la marcha. Lufthansa creo que fue una de las aerolíneas, quería lanzar y estos son ejemplos clásicos de cómo no hacer marketing, porque no tenían, y a veces yo me pregunto cuando veo estas campañas que como que no tienen esta sensibilidad cultural y diversa de sus audiencias.
Me pregunto quién aprobó esas campañas de marketing, quién estaba en esa mesa mirando y aprobando estos mensajes. Por ejemplo, una aerolínea, creo que fue Lufthansa, trató de explicarle a su público que que todos los asientos en el avión eran de cuero, ¿no? De que pues se iba a sentir diferente. Ese era lo que ellos estaban mostrando en su publicidad y su marketing, que era diferente. Ven y viaja con nosotros porque te vas a sentir que estás viajando en lujo. Imagínense cómo tradujeron ese concepto y pusieron viaje en cuero. Entonces, para nosotros viajar en cuero es viajar desnudo. Entonces, pues eso fue una falta muy grande en el mundo de marketing, donde pues obviamente esa marca tuvo que sacar toda la publicidad, pero vergonzosamente. Entonces, y les puedo dar 28,000 ejemplos de que hay maneras, por ejemplo, de uno poder hacer publicidad en español aquí en los Estados Unidos, pero tiene que tomar expresiones que sean neutras y que no signifiquen otras cosas en otros países, a pesar de que continuamos hablando español. Entonces, esa es la primera diferencia de lenguaje, expresiones y modismo. La segunda es la religión. Y una de los ejemplos que tengo con esto es que en una de estas paradas en mi carrera profesional, yo tuve que trabajar con una agencia de promociones que se especializaba en los mercados judíos, latinos, musulmanes, hindúes, o sea, ellos se especializaban en hacer promociones a nivel de supermercado para días feriados o días significativos para los diferentes segmentos culturales que viven aquí en los Estados Unidos. Y como yo pues sabía mucho del mercado latino, sabía bastante del mercado afroamericano aquí en los Estados Unidos, obviamente el mercado general, pero había mercados que yo no tenía ninguna experiencia, como el mercado judío, el mercado hindú, el mercado musulmán, y me tuve que reunir con un profesor, un doctor en religión, y una de las cosas que más se me quedó fue que él me dijo, por ejemplo, en el mercado musulmán, porque nosotros estábamos con la compra de X número de productos, estoy hablando hace unos cuantos años atrás, le dábamos un calendario de esos donde uno puede tener los días del mes y todo esto, y lo puede poner en tu cocina y tienen unas imágenes muy bonitos, ¿no? Y las marcas que estaban auspiciando ese calendario. O sea, tener la marca todos los días frente a ti en este calendario, ¿no? Pero una de las cosas que me decía este profesor es, fíjate que en el mercado musulmán, si tú vas a hacer un calendario para el mercado musulmán en los Estados Unidos, tú no puedes poner una imagen humana. Tienes que usar edificios o otro tipo de imágenes, pero no puedes poner una imagen humana. Y el color que predomina para esa religión y ese segmento es el verde. Entonces son cosas, le doy esto como un ejemplo muy simple, pero son detalles que uno tiene que entender cuando está tratando de hacer marketing y mensajes a este tipo de segmentos. Otra es las comidas, ¿no? Las comidas, por ejemplo, nosotros para el mercado judío, en esa posición que tuve particularmente, pues era, si ellos están celebrando el Rosh Hashanah, ¿no? ¿Cuáles son las comidas que se parean y se consumen en ese día feriado en particular? Entonces, como eran promociones a nivel supermercado, pues todas las promociones se giraban alrededor de ese tipo de comida
y conceptos, ¿no? Otras son los valores, las tradiciones, las creencias. Por ejemplo, si es una sociedad matriarcal, pues, ¿qué significa eso en ese segmento? Los héroes, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis con Coca-Cola, uno de los conceptos de cómo mantener una imagen global, pero respetando las culturas, es lo que se conoce como el mercadeo estandarizado. Y eso era lo que hacía ese departamento que yo trabajé en mi pasantía. Ellos enviaban a las agencias de publicidad de Coca-Cola en todas las partes del mundo, le mandaban como lo que se estaba haciendo a nivel publicitario, pero le mandaban como el kit, ¿no? Y entonces esa agencia incorporaba la parte local y lanzaba la campaña. Darles el ejemplo que utilicé en mi tesis. Aquí se estaba haciendo en Coca-Cola una publicidad con un jugador de fútbol americano muy conocido. Y la publicidad era, el jugador salía del campo de juego, obviamente estaba cansado, uno lo veía saliendo del estadio, entrando a los lockers, y ahí había un niño con una Coca-Cola y le quiere dar la Coca-Cola porque ve que está sediento. Y el jugador de fútbol americano está tan cansado y tan agolpeado que como que rechaza el niño, pero cuando ve la Coca-Cola y él tiene sed, le recibe la Coca-Cola y el comercial termina con este jugador de fútbol virándose, porque el niño pues se queda mirando a su héroe, ¿no? Y el jugador le tira su jersey de juego después que se toma la Coca-Cola. Entonces, ese mismo mensaje se adaptó en otros países con los héroes locales, ¿no? El mismo concepto, pero adaptado en Filipinas con un héroe local, en India con un héroe local, con el deporte que se juegue en ese país. Pero el mismo concepto, se mantuvo esa globalización con el concepto, pero fue adaptada a ese país y a esa cultura. Los niveles socioeconómicos, déjeme darle un mensaje, un ejemplo, y voy a tener que estar cortando como en 5 minutos. Por ejemplo, yo tuve que hacer en una parte de mi carrera un trabajo para Gatorade en Jamaica. Me contrató PepsiCo, me mandó a hacer, escribir el plan de marketing para Gatorade en Jamaica. Por cierto, yo no conocía nada del mercado jamaiquino y tenía que escribir este plan de marketing por 2 años. Curiosamente, pues cuando yo fui a hacer mi primer viaje investigativo al mercado, le pido a la gente de PepsiCo si habían hecho investigación de ese mercado en particular, y obviamente ellos creen en la investigación, me dieron un estudio que habían hecho recientemente y yo empecé a mirar, bueno, pues cuáles eran las características del mercado, cuál era la relación de ese consumidor con esa marca en particular. Y una de las cosas que vi, pues que el nivel socioeconómico general era relativamente bajo cuando uno lo compara con los Estados Unidos. Pero una de las cosas que vi donde empezaban a ver como unas posibilidades era que es un mercado muy atlético y obviamente Gatorade es una marca atlética, ¿no? Y al tener esa posición en común, entonces darle a ese mercado, estoy respetando el nivel socioeconómico del mercado, pero estoy también apelando a la parte atlética, porque entonces le tengo que dar a ese mercado, primero entender qué es lo que no entienden que le provee una marca como Gatorade, ¿no? Al ser un mercado tan atlético, pero entonces darle motivos de compra a ese mercado
para que consuman esa marca porque les va a reponer los electrolitos que uno pierde cuando suda, etcétera. Y obviamente la próxima es la geografía, porque la geografía también nos hace diferentes. Por ejemplo, yo estuve un mes ahora en Colombia, en Bogotá. Es una ciudad muy fría, físicamente porque está en las montañas, ¿no? Y llueve todos los días, hay una llovizna. Y una de las cosas que le estaba diciendo, aún estaba teniendo esta conversación con un colombiano hace poco, y le digo que me encantó. Era la primera vez que iba a Colombia, la primera vez que pues, iba a Bogotá, y le estaba diciendo mis experiencias que fueron muy positivas todas. Pero entonces esa persona me dijo, sí, pero fíjate que la gente el bogotano es mucho más pausado. La gente fuera de Bogotá es mucho más alegre, mucho más, no necesariamente más alegre, pero es más como que te abrazan más, son más calurosos en su manera de ser. Y entonces entramos en el tema del clima. Bueno, a lo mejor el clima, como es frío, uno se tiene que poner un jacket para caminar, pues esas geografías también nos hace diferente y son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Yo sé que es mucho, pero cuando uno empieza y sensibiliza la mente y el conocimiento con todas estas diferencias en audiencias, inclusive cuando uno cree que hay una homogeneidad, ¿no? También hay unas diferencias que ustedes tienen que tomar en consideración. Estoy segura que Córdoba como ciudad es bien diferente a Buenos Aires y los porteños. Ustedes tienen unas diferencias muy marcadas y esto sería un buen ejercicio que ustedes empiecen a conceptualizar cuáles son esas diferencias. Entonces, estos elementos se tienen que tomar en consideración en los mensajes y en el marketing. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay que tener en cuenta todas estas diferencias. Cuando uno incorpora estas diferencias, van a tener comunicación, marketing, publicidad, mensajes que van a ser mucho más certeros y efectivos. Y no solamente eso, sino que el mercado en sí se va a sentir más identificado, más entendido, más respetado. Entonces, esto es lo que tienen que recordar. Si se acuerdan de algo, acuérdense de esto. Las audiencias son más que una colección de estereotipos y anécdotas. Ustedes tienen que entender todo lo que distingue a las audiencias que ustedes están tratando de estudiar para ver cómo van a llegarle a ese mercado con lo que están, con el proyecto, la asignación, lo que su cliente quiere, porque ustedes están a punto de 1 o 2 años para entrar en sus carreras. Y tienen que entender todo lo que los distingue, todo lo que los preocupa, porque entonces crean una comunicación mucho más personal y si lo hacen, van a tener un consumidor leal por vida. Esperemos, ¿no? Porque también uno puede, y esto es lo que yo le digo a mis estudiantes, ayer precisamente estábamos hablando de eso, de que uno como comunicador pues se concentra en la parte publicitaria, en la parte periodística, en la parte de relaciones públicas, pero tiene que tener un buen producto para empezar, ¿no? Ayer les estaba dando a mi clase el ejemplo de Domino's Pizza. Aquí es una marca muy grande, no sé si allá la tienen ustedes, pero es una marca de pizza que fueron los primeros que hizo entregas de pizza aquí en los Estados Unidos hace 20.000 años. Y pues obviamente como el mercado competitivo empezaron a entrar las marcas competitivas y en esas marcas competitivas pues ellos empezaron a perder audiencia, ¿no? Y entonces cuando hicieron esa investigación de mercado,
en estos grupos de esta investigación cualitativa, uno de los participantes dijo, pero es que esta pizza sabe a cartón. Entonces ahí ya el problema no era la gran publicidad que vamos a hacer para poder contrarrestar la competencia, es que tenemos que llegarle al producto en sí. Y esa agencia de publicidad fue donde el cliente les dijo lo que estaba saliendo en los estudios de investigación y ese cliente tuvo que mejorar su producto para entonces después sacar la comunicación. A veces como comunicadores, y voy a dejar déjame ver, no sé cómo dejar ¿cómo se llama? De compartir esto. Ok, aquí. Hay veces que llegamos al meollo del asunto, que es la comunicación es muy importante, sí, pero tenemos que ver cuál es el producto, qué es lo que ofrece ese producto en el mercado, cuáles son las debilidades, cuáles son las fuerzas. Y hay veces que como comunicadores nos toca llevar esas noticias a nuestros clientes, de decirle esto, y eso me ha tocado a mí hacerlo muchas veces, esto es lo que está saliendo en la investigación, señor o señora cliente, así que tenemos que, antes de lanzar esa comunicación, vamos a mirar lo que el producto está ofreciendo en el mercado y cómo se puede mejorar. Con esto pues termino, no sé si tienen alguna pregunta, tengo como 2 o 3 minutos porque tengo que entrar en mi clase.